¿Qué comunidad de Entre Cueros esta semanita por comentarios de ustedes y demás personas que nos han preguntado cómo cuidar sus tenedores? Quédate con el buen maestro Ulises que te dará la explicación. Así es, el día de hoy vamos a realizar una comparación entre estos dos tipos de superficies para el perforado, justo como hemos escuchado en algunos comentarios y en general nuestros amigos de Unepel reciben comentarios de este tipo preguntándose pues qué tipo de base puede funcionar más para sus herramientas. Así que el día de hoy pues vamos a revisar un poco la comparación y vamos a ver cuál les conviene a ustedes, así que vamos para allá. Oye, güey, ¿qué onda, Joaquín? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿Sí? Ahora. Entre Cueros, mejor experiencia en piel y cuero. Patrocinado por Unepel. Y bueno, bienvenidos al video de la semana. Como ya vieron en la introducción, pues vamos a realizar la comparación entre estos dos tipos de placas. La primera tabla que analizaremos será esta de color blanco, que es de polipropileno, que nos va a ayudar para ciertos usos, ya que es un poco más rígida. Y posteriormente analizaremos esta tabla de color verde o amarillo, que es de poliuretano. Este material es mucho más blando y va a servir para otras situaciones. Entonces, vamos a comenzar. La tabla de polipropileno nos va a ayudar muchísimo para ciertos trabajos, como dijimos antes, ya que es un material muy rígido. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera lo puedo doblar con las manos, demasiado duro. Entonces, no nos va a servir para perforar pequeñas superficies o con pequeñas herramientas. Vamos a dañar sí o sí tanto el material como las herramientas que estemos utilizando, y en especial las herramientas que estemos utilizando, además de que incluso podemos llegar a dañar el cuero, ya que este, al ser un material duro, cuando se va despostillando pues van quedando esas pequeñas filos, esos pequeños rebabas, y pues obviamente van a ir complicando el trabajo de corte, ¿no? De corte o de perforación en la pieza. ¿Para qué nos sirve entonces? Normalmente este tipo de tabla está destinada al trabajo industrial, al corte industrial, en el cual se utilizan los suajes, que ya hemos hablado un poco de los suajes, hasta tenemos un video de cómo hacen los cortes. Precisamente aquí en México a este tipo de material le dicen queso, o a unos parecidos también, como que hay una gama de materiales parecidos, les llaman quesos y se utilizan precisamente para eso, para colocarlo sobre una base o una máquina que va a bajar y mediante presión hidráulica va a hacer un corte, ¿no? Ya sea con un suaje, ya sea con algún otro tipo de material sobre el cuero. Entonces es para ese tipo de materiales, es un material que necesita ser muy blando, muy duro, perdón, por la fuerza que se necesita para hacer ciertos trabajos. Estas máquinas que yo les menciono generan muchísima fuerza, ¿no? Se generan toneladas de fuerza. Entonces, si fuera un material blando, al hacer el corte, pues se cortaría con todo y el cuero y todo. Entonces, sí necesita que sea un material muy duro y específicamente para este tipo de perforaciones que van a ir lento. Es decir, la máquina cuando hace el corte no baja de golpe y corta, sino que va haciendo una presión constante y se va elevando la fuerza, se va elevando la fuerza hasta que corta completamente y se levanta. Entonces este material no afecta en absoluto el filo cuando se corta de esa manera. Cosa muy distinta a cuando, por ejemplo, usamos nuestros tenedores de costura y golpeamos, o incluso utilizamos nuestros sacabocados. Es lo mismo, ¿no? De golpe, entonces hacemos un golpe súbito sobre esto, entonces sí podemos dañar tanto el material como la herramienta. Esto se recomienda entonces más para ese tipo de situaciones. Si ustedes, por ejemplo, tienen una prensa pequeña en casa, ¿no? de tonelaje bajo, pueden utilizar este tipo de material para colocar su pieza de cuero, su suaje y bajar y cortar, ¿no? Entonces nos va a servir más que nada para ese tipo de cosas. Acuérdense, el material es polipropileno. Para el caso del poliuretano vamos a tener unas características muy diferentes. Este material, como pueden ver ustedes, es entre verde o amarillento, y una de las diferencias es que es muy flexible, es casi como una basecita de silicón. Este material nos va a servir muchísimo para perforar contenedores, con sacabocados, o perforar con el punzón, con la lesna, con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque es muy blando y es perfecto
para perforaciones de golpe. Ajá. Como hacemos un golpe súbito y esto tiene pues cierta resistencia, cierta elasticidad, pues lo que va a hacer es sí cortar, pero además va a rebotar un poco ligeramente, no es que sea un resorte para nada, va a rebotar ligeramente el golpe. Entonces va a evitar dañar tanto el filo de la herramienta como la pieza misma, es decir, el material. Entonces este es el que se recomienda para cuando ustedes van a perforar con sus tenedores de costura habituales. La diferencia es que, por ejemplo, si se aplica muchísima fuerza, o por ejemplo, si yo con el punzón perforo con demasiada fuerza, sí puedo traspasar el material. Lo mismo va a suceder con la herramienta con la máquina de suajado. Si nosotros ponemos un suaje, un cuero, un suaje y la máquina, muy probablemente también se dañe muchísimo este material, se va a cortar y se va a despedazar. Entonces, no es para ese tipo de ocasiones. Este sí es para trabajar de manera más, digamos, más artesanal o en pequeños espacios con herramientas de golpe en general. Algo que me gustaría nombrar de ambas antes de llegar un poco a las conclusiones es que ninguna de las dos sirve para hacer cortes. Hay que tener muy en claro, las tablas de corte pues sirven para los cortes y para eso están dedicadas y a eso hay que dedicarlas. Las tablas de perforación, como estas, aunque sirven para diferentes usos, sirven exclusivamente para hacer perforaciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos cortar en esta de aquí, pues no vamos a tener la suficiente resistencia y el material se va a estar resbalando porque no es para eso. La navaja no va a hacer el corte como debe ser, se va a estar resbalando, no vamos a tener como esa fricción necesaria, ligera fricción para que se hagan cortes y no va a funcionar muy bien y además vamos a perder el filo muy rápidamente. Lo mismo en esta es tan densa que al hacer el corte sí va a haber, se va a empezar a cortar el material, pero también al ser navajas muy delgadas, las navajas, o mejor dicho, los filos muy delgados, se van a estar atorando entre pues ahora sí que los cortes que hagan en este material. Entonces es como que estar ahí cortando una goma que no te va a permitir avanzar. Estos materiales no se usan para corte, nunca se deben usar para corte, son exclusivamente para perforación. Vamos a hacer una pequeña prueba de perforado con la base de poliuretano para que vean pues cómo funciona, ¿no? Para el caso del martillo, por ejemplo, si utilizamos uno de Nylamit, que ya también hemos hablado un poquito de los martillos en videos anteriores. Entonces vamos a hacer la perforación para que ustedes vean cómo se comporta. Vamos a colocar sobre nuestro cuero de manera normal, como si fuéramos a perforar. Y con toda la confianza, la ventaja de este tipo de base es que no les va a dañar la herramienta. Entonces con toda confianza, denle con fuerza. Por aquí yo ya perforé. Es un corte limpio, sin ningún tipo de problema. Seguimos perforando y bueno, es lo que les digo, la ventaja es que por más que yo le pegue, pues no va a dañar en absoluto la herramienta. Desde luego pues sí se va haciendo unas pequeñas perforaciones en la base, pero bueno, eso no afecta en absoluto el uso de la herramienta, de la base, sobre todo porque al ser un material blando, aunque sí esté afectado por los pequeños cortes que hace la perforación, seguimos teniendo una superficie plana, no como en el otro caso, que si fuera así, se va dañando y va haciendo esas rebabitas. Aquí tenemos esa superficie plana y entonces no nos va a dañar la superficie del cuero. Cuando estemos perforando, pues obviamente ejercemos fuerza y como está liso, pues no vamos a tener ningún problema, ningún tipo de daño aquí. Contrario a lo que pasaría si lo hiciéramos en la base de polipropileno. Es así, al estar haciendo la fuerza y si hay rebabas en la parte de abajo, podrían hasta incluso cortar, rasguñar, raspar el cuero. Entonces es importante saber escoger el material a la hora de realizar nuestras perforaciones. Y como pueden ver, salió una perforación bastante limpia. Y el material pues está sin ningún problema. Nuestro filo también está intacto.
salvo que tiene basuritas, obviamente. Ahí está. Y está completamente intacto, ¿no? Entonces, esta es la herramienta adecuada para perforar. Como vieron el video de esta semana, comunidad, ya se quedaron sin dudas, ya van a saber cuál herramienta comprar. Recuerden, esta la encuentran con nuestros amigos de Unepel. Esta no la tenemos, pero la recomendable y la que dijo el maestro fue esa. Así es que quieres tener la tuya, ven con nuestros amigos de Unepel. Y como vieron, la explicación del maestro, a mí me gustó mucho. Como siempre me sorprende y me deja con el ojo cuadrado. Pues sí, como pueden ver, efectivamente son para usos distintos, no es como que desechemos unas u otras, solo son para eso, usos diferentes y características diferentes dependiendo del tipo de uso que ustedes le vayan a dar. Aquí con nuestros amigos de Unepel, desde luego ofrecemos esta de acá, porque recuerden que estamos enfocados en el trabajo artesanal, el trabajo manual, y por eso es que trabajamos con este tipo de material. Así que pues ya saben dónde encontrarnos, ya saben dónde encontrar el material y ya van a saber las diferencias. Así que ya tienen todo listo y como siempre les decimos, no dejen de crear.